Bueno, pues comenzamos con este tema para dar oportunidad a algunas preguntas. Es sobre este libro que escribí que se llama Eutanasia sin culpa. La mayoría dice que no le tienen miedo a la muerte. Es más, la muerte me pela los dientes y nos burlamos de ella, jugamos con ella, cantamos con ella, le festejamos. Hay hasta algunas sectas que la adoran, ¿no? A la muerte. Entonces, realmente temor a la muerte no lo hay. Pero ¿qué tal a la forma de morir? Es decir, ¿cómo me voy a morir? ¿Me voy a sufrir? ¿Me va a doler mucho? Ese transcurso que va desde que una persona enferma o se accidenta a morir puede durar unos minutos o puede durar años. Y ahí es donde viene la diferencia y donde nosotros, que yo estoy proponiendo, pues, que intervengamos. Es decir, ¿por qué prolongar el sufrimiento? Y luego también me preguntan, ¿cómo un médico propone y está a favor de la eutanasia? Pues por eso, porque después de 35 años de estar ejerciendo la profesión como médico familiar, como médico particular y como médico de urgencias, he visto a muchísimas cosas, pero sobre todo pacientes cómo sufren y cómo por efecto, por criterios, por influencias de religiosos, sociales, políticos, legales, no hacen algo para aliviar el dolor de esa persona que está sufriendo, de esa persona que principalmente tiene alguna enfermedad de tipo terminal. Y me dicen, bueno, pero ¿y el juramento hipocrático y eso a lo que está dedicado el médico? Bueno, es que ese juramento hipocrático fue hace más de 2300 años, ¿no? Y se juraba por Apolo y por muchas cosas que en su momento eran bien vistas, porque no había las necesidades ni las cuestiones de salud que hay actualmente. Y eso no quiere decir que un médico que está a favor de la eutanasia deje de ser médico para aliviar lo que se puede aliviar, pero lo que no se puede aliviar, lo que no tiene cura, pues simplemente darle ese beneficio que nos está pidiendo el paciente terminal. ¿Por qué? Porque la eutanasia quiere decir muerte buena, tener una buena muerte, es decir, sin que me duela, sin sufrir. Y de aquí parte aquello que se dice que más vale una muerte sin dolor que una vida con dolor. Pero hay muchas cosas que están sucediendo alrededor. Es decir, actualmente en el mundo hay 7 países donde la eutanasia está ya autorizada. ¿Y en México está autorizada la eutanasia? No, en México aún no está autorizada. ¿Sí? Pero se da. Esto es, se da porque hay una necesidad real. Y esos que quieren tapar eso con un ojo y lo ven, con un dedo y lo ven de reojo y se persignan por ello, pero la verdad es que se da porque hay una necesidad. Porque aquí el sufrimiento es igual como cualquier otro en cualquier parte del mundo. Es decir, vamos tomando como ejemplo el cáncer, que es lo más conocido por la mayoría. Ese cáncer que puede matar en 2 meses o puede matar en años. Pero en el transcurso, ese viacrucis de tratamientos que van desde la quimioterapia, la radioterapia, todo lo que se puedan imaginar y aún más sobre tratamientos alternativos, donde dada la necesidad, la angustia, la tristeza de los parientes, del mismo enfermo, que quieren hacer algo por él, son explotados. Es decir, te dicen que hay un remedio del hongo chino revuelto con la uña de gato, y que si te lo tomas en ayunas y cuando está saliendo la luna llena, te va a curar. Y lo hacen porque así la desesperación y el amor que se le tiene a una persona que está enferma. Y se vale intentarlo, ¿sí? Porque es una esperanza y va sobre ella.
Pero también hay quienes te dicen, mira, el médico fulano en el hospital fulano, estamos hablando de un hospital 5 estrellas, ¿no? 5 diamantes, donde un día de terapia intensiva te sale 55,000 pesos. Hay quien los tiene, y qué bueno que aproveche y que gaste ese dinero porque lo tiene, no le pesa. Pero el 90% de la población no tiene la capacidad para pagar ni siquiera un hospital 2 estrellas donde un día de terapia intensiva te pudiera costar 8,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque va a estar ahí mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo es el que va a estar ahí? El que el médico quiera. Fíjense, ¿cómo está eso? Cuando yo ya estoy jubilado, pero cuando estaba en urgencias, yo tenía la consigna, como la mayoría de los médicos, de decir, en mi guardia no se muere el paciente, haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Y por aquí muchos médicos me entenderán eso, porque es algo dicho, es algo sobreentendido. A la siguiente guardia que se le muera, pero a mí no se va a morir. Y eso era lo que hacíamos. Pero eso era en los hospitales públicos, ¿va? Por cómo les diré, por nuestra trayectoria médica, a mí no se me muere. Pero en los particulares, a mí no se me muere, porque si se me muere dejo de ganar. ¿Sí? Entre más tiempo tenga hospitalizado al paciente, más gano yo. Los hospitales, los laboratorios, los medicamentos, el personal, pero sobre todo el dueño del hospital, va a perder si se le muere. Entonces, no se le muera, ¿sí? Oye, pero ya está bien mal, intúbalo, ponle un aparato que respire por él, y lo tienen respirando a fuerzas. Le meten sondas donde le pasan comida que no saborea, ¿sí? Y luego, por ejemplo, con lo que pasó ahorita con el COVID, donde te separan y te aíslan. Es decir, ¿qué muerte es esa? Es una persona que se murió fuera de su ambiente familiar, sin disfrutar lo que más quisiera, su gato, su cama, su almohada, lo que sea, aislado y solo, ¿sí? Lleno de tubos y con sufrimiento. Yo tuve la fortuna de, cuando estaba iniciando mi carrera, más bien mi profesión ya de medicina, yo estuve en un programa que se llamaba Coplamar. Coplamar quiere decir que es un servicio para zonas marginadas, donde yo estaba en un rancho, que era el rancho grande de aproximadamente 500 personas, y de ahí había otros 3 ranchos a donde iban. Y yo trabajaba ahí. En la población me hacía el aseo, me lavaba la ropa, me daba de comer. A cambio yo les daba consulta, el medicamento, el parto si era necesario atenderlo ahí, y era un sistema muy, muy bueno. Y también he trabajado en hospitales privados de varias estrellas. Y la persona con cáncer sufre lo mismo en la zona marginada que en el Houston, en donde ustedes se puedan imaginar. Pero el que está en la zona rural muere pronto. Muere pronto porque no tiene medicamentos, no tiene los protocolos más nuevos que hay en tratamientos médicos, porque no tienen aparatos para darle radiación, porque tienen que trasladarlo y mejor lo dejan ahí en su casa. Es decir, si no tienes dinero y vives en un rancho, estás jodido. Pero ¿qué tal que vives aquí en una ciudad donde hay todos los aparatos para dar muchos tratamientos, pero te internan, te llenan de mangueras, y te mantienen vivo, con tanto aparato. Pero el que está en la zona rural va a morir pronto, pero rodeado de sus seres queridos y sin mantenerlo vivo a fuerzas. Es decir, la enfermedad avanza como debe de avanzar, se le da de comer lo que quiere y muere.
muere pronto, muere 6 meses. Y el que está en la ciudad, que tiene toda la lana del mundo, está aislado, puede morir hasta el año, pero por todo lo que se le está metiendo y haciendo para mantenerlo vivo. Y aquí es donde viene algo muy importante. La vida es un derecho, pero no una obligación. Y obligarlo a que viva a alguien que está sufriendo, eso no quiere decir que se le quiera, al contrario. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno llega a pensar siquiera, oye, está sufriendo mucho, y si le hacemos la eutanasia, tómala, toda la sociedad, la familiar y todo, aunque sea, de alguna manera los va a juzgar, les va a decir, y tú tuviste la idea de que le aplicaran la eutanasia, tú tuviste la culpa. Por eso es este libro, que no sientas culpa por proponer la eutanasia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te la está pidiendo alguien, quizás no de manera hablada, porque hay quienes no pueden ni siquiera hablar. ¿Cómo va a hablar alguien que tiene tubo? Dicen unos, oyes, es que no le hagas caso, te está pidiendo la eutanasia, pero porque está trae una depresión. Por favor, ¿cómo quieren que esté una persona que antes era productiva, que caminaba, que corría, y que ahora está encamado, sin poder, que le tienen que cambiar los pañales, que la tienen que estar moviendo cada 2 horas, que si le dan de comer los va a vomitar, que vean la familia cómo se va disgregando, cómo se va hasta peleando entre ellos porque no hay quien los cuide, porque es mucho dinero, por una serie de cosas que no solamente es un sufrimiento físico, biológico, sino también es psicológico, espiritual. Esa persona está sufriendo todo eso, ¿sí? Y entonces, esa persona te pide, ya, déjame partir, ya no quiero sufrir más, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que crear una empatía con el paciente. No importa que no hable, no importa incluso que no esté consciente, pero nosotros sabemos cómo era esa persona cuando estaba bien y ahora cómo está. Y a esa persona le gustaría verse así, es decir, si se pudiera desprender y verse a sí mismo en esa situación tan penosa, le gustaría seguir así. Y entonces es cuando nosotros podríamos decir, esta persona merece una muerte digna. ¿Por qué? Porque tuvo una vida digna. Y la muerte es parte de la vida, es la parte final de la vida. No hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. Es una sola cosa. Y tanto derecho tenemos para vivir dignamente como para morir dignamente. Pero aquí viene otro problema, que es la dignidad. Porque la dignidad es tan amplio y tan cambiante que lo que es digno para uno de la misma familia es indigno para la otra familia. Es el momento histórico, es la situación que lo está rodeando, lo que uno puede decir, una muerte digna. Sin embargo, ¿cuándo se puede pedir una muerte digna? Cuando ya no es digno vivir. Cuando ya dependa de otra persona para hacer siquiera mis necesidades primarias. Perdí mi dignidad, no me gusta verme así. Por favor, aplícame la eutanasia. ¿Sí? ¿Tenemos cuánto? 1 minuto para los 20. 1 minuto para los 20. Bien. Entonces, es un tema muy amplio, muy controversial. Quisiéramos, a lo mejor ustedes van a tener muchas dudas, preguntas, y aquí le paramos porque lo demás está aquí escrito, entonces pues, hay que leerlo aquí. Pero ahorita que nos tienen aquí, pues aprovechar para ver, resolver algunas dudas. Tanto para los dos. Sí. Ay, pues se me hace bien interesante todo esto. Voy a hacer una analogía en relación al tema del aborto y la legalización del aborto, porque moralmente no está catalogado como moral, ¿no? Tanto la eutanasia como el aborto, pero como bien dijiste, de cualquier forma son cosas que suceden. Por ejemplo, en la cultura purépecha no estaríamos a favor del aborto, ¿no? Sin embargo, socialmente sucede, y si no se legalizan, suceden en formas inadecuadas o en formas más dolorosas, ¿no? Para la sociedad en general.
Me pregunto si existen ya avances en función de la regulación de la eutanasia aquí en México o en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de personas que están en sufrimiento psicológico, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto donde sí está bien visto o donde sí podría ser permitido legalmente y donde ya no? O sea, ¿dónde una persona que está en sufrimiento realmente puede salir? Porque al final de cuentas yo no soy médico, ¿no? Ni como persona de mí, o sea, para hacerme responsable de mí misma o de un familiar. O sea, tú lo dijiste de manera muy puntual, o sea, mi hermano es médico y dijo, o sea, si el cuerpo ya no se puede sostener por sí mismo, no es, eso incluso no sería eutanasia, sino, o sea, hay como una rayita ahí que está como desdibujada, no sé qué nos pudieras comentar al respecto. Sí, excelente pregunta. Mira, la cosa de la moral también es tan variable, porque lo que es inmoral para uno es moral para otro. Pero aquí lo que importa es la moral de la persona que lo está solicitando, nada más. Así debería de ser, así debería de ser. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita actualmente? Bueno, en México, la muerte digna solamente tiene una opción, que es la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es un documento que se llena con notarios públicos y que puede variar 5,000, 10,000 pesos, pero lo peor es que ni siquiera muchos notarios saben que hay un papel que se llama voluntad anticipada. Así estamos de mal. La voluntad anticipada se puede solicitar en los centros de salud donde hay cuidados paliativos, que es quien lo maneja. No tiene ningún costo. ¿Y qué quiere decir voluntad anticipada? Bueno, que yo ahorita que estoy bien, mentalmente, físicamente, firmo de que quiero que si a mí me llegara a pasar una enfermedad incurable, terminal, no se me dé tratamientos inútiles. Si ya sé que tengo un cáncer de páncreas que me va a matar en máximo 4 o 5 meses, no me des nada, nada más quítame el dolor y déjame comer lo que me dé mi gana y disfrutar lo que tenga, ¿sí? Si caigo en paro, ya no me resucites, ya no, ¿para qué? Porque no me estás prolongando la muerte, el sufrimiento, no estás prolongando la vida, estás prolongando la muerte, ¿sí? Y eso es lo que hay ahorita en México aceptado y no en todos los estados de México, solamente es como 9 estados de México, los demás todavía no aceptan ni siquiera la voluntad anticipada. Lo que le seguiría como otra opción para la muerte digna sería el suicidio asistido. El suicidio asistido está más o menos en 17 países ya aceptado, incluso aquí en Latinoamérica, bueno, en Colombia está aceptada la eutanasia, y en Uruguay, en Chile, y Perú, el suicidio asistido ya está, ¿eh? Pero en México no. ¿Qué es el suicidio asistido? Es decir, si yo tengo un padecimiento incluso que no es mortal, por ejemplo, tuve un accidente y quedé cuadrapléjico, no puedo mover ni brazos ni piernas, nada más la pura cabeza, como el caso del español, que hasta se hizo una película que se llama Mar Adentro, ¿sí? Ese sufrió mucho porque fueron más de 25 años de estar pidiendo la eutanasia y siempre se la negaron en España. ¿Qué hizo? Suicidio asistido. Le pidió a sus amigos que oye, hazme el favor de ir a la tlapalería a comprarme un veneno para ratas a base de cianuro. Otro se la vació en el vaso. Otro le puso el popote y se lo acomodó en la boca, ¿sí? Todo esto fue para que no hubiera represalias legales contra quien le hizo la asistencia a esto. Y él tomó la sustancia. Entonces fue un suicidio porque él mismo se lo aplicó. Pero antes de morir sufrió dolores intestinales fuertes y cianuro, ¿sí? Vómito, convulsiones, es decir, fue una muerte indigna, algo que él no quería y fue una muerte indigna, ¿sí? Gracias a esos pioneros, por así decirlo, héroes, fue que se abrieron muchas sesiones para regularizar
el suicidio asistido. Y ya en España pues ya existe también la eutanasia. Ahora, en México está prohibida totalmente la eutanasia, aunque se da, pero está prohibida. Pero afortunadamente, hace 2 meses más o menos, por parte del diputado Emanuel Reyes, de Morena, elaboró la semana de la eutanasia. Fueron 5 días donde fueron psicólogos, psiquiatras, sociólogos de bioética, médicos, juristas, para tratar de abrir la mente y la posibilidad de que ya pronto se despenalice la eutanasia. Ahora, eutanasia no quiere decir que si se legaliza va a agarrar parejo. No. La eutanasia es ahorita, actualmente, se propone que sea para pacientes terminales, que tienen una enfermedad incurable o que, aunque no sea una enfermedad terminal, pero que no tiene independencia absoluta, como ese cuadrapléjico, ¿sí? No tiene cura. No me duele, pues ¿cómo me va a doler si estoy paralítico? Pero estoy sufriendo moral, espiritualmente, ¿sí? Entonces sí, ya se está haciendo algo aquí en México. Gracias. Sí, buenas tardes. Doctor, ¿usted se haría la eutanasia? Ande. Bien. Yo siento que la eutanasia actualmente está prohibida, pero se da. Y en todo caso yo quiero que me la den. Pero ¿cómo es esto? Es decir, tú no puedes decir, hazme la eutanasia. ¿Por qué? Porque no nada más es una persona, implica a 2. Al solicitante y el que la va a aplicar. Y el problema es con el que la va a aplicar, porque el otro pues ya se fue. Pero el que se queda aquí es el que puede tener las consecuencias legales, ¿sí? Que actualmente es una penalización de hasta 5 años por algo que se llama homicidio piadoso. Pero se lo cargan y pues no tienen por qué, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque ahorita no está autorizada, pero yo espero que dentro de pronto sí se autorice, porque esto es un movimiento ya mundial, no es nada más una ocurrencia. Es decir, me despierto y les digo, hoy amanecí eutanásico, ponme algo para morirme pero que no me duela. No, la eutanasia no es una puntada, la eutanasia está muy bien definida, que se debe de dar primero a solicitud del paciente, ¿sí? Que no tiene tratamiento, no tiene un tratamiento efectivo. Es decir, te pueden dar un montón de tratamientos, pero como dijimos, solamente para alargar el sufrimiento y para que haya ganancias. Entonces, aquí lo que vale pues es la palabra, la solicitud consciente de la persona a quien me la puede aplicar. Pero ¿qué tal que yo no pueda hablar? Que me dio un Alzheimer tan profundo que ni siquiera yo me reconozco, que me tiene en cámara para no salirme encuerado a la calle, ¿sí? Que no es una enfermedad mortal, pero no tiene remedio, ¿va? En Canadá se acaba de proponer para que en marzo se acepte la eutanasia a enfermos mentales perdidos incurables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente, bueno, él como está completamente desconectado no sufre, pero todos los que están alrededor de él, sí. Y sucede lo mismo cuando hay un paciente terminal. De 10 que se enteran, tiene cáncer, no les cuenta conmigo. Yo vengo, ¿qué ocupas? Pañales. ¿Qué ocupas? Pues para la rehabilitación. ¿Qué ocupas? Pues para que la comida especial y todo ese rollo. 10. A las 2 semanas quedan 7. No, pues es que se tuvo que ir, se puso malo.
Al mes quedan 4. No, pues aquí estamos, dándole duro, ¿sí? Pero pues ya no voy a poder llevarlo ni a terapia ni a ningún lado porque ya me andan corriendo del trabajo. A los 2 meses quedan 2, ¿sí? Que se echan la responsabilidad y entre comillas la carga, porque aunque nos duele, aunque digamos, ¿cómo que la carga? Pues no es una carga, hay que decirle como quieran, pero al final es algo que llevamos aquí, económica y que muchas veces lleva a la quiebra, ¿sí? Nos cuesta feo decirlo, pero lleva a la quiebra económica y a la quiebra familiar, porque al final solamente se queda uno con ese paquete, se enferma, pierde todo por alguna causa que ya desde antes estaba perdida, ¿sí? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bien, entonces, si yo llegara a estar en esa situación, pues ya tengo unas Jaime, ¿cómo que puedo pedir la eutanasia? ¿Y cómo le voy a dejar la responsabilidad a algún familiar? Que en nuestra situación social, todo el mundo lo va a señalar. Tú pediste la eutanasia, tú pediste la eutanasia, tú pediste la eutanasia, ¿sí? Y lo culpan. ¿Cómo quitarle esa carga a esa persona, a ese pariente? Dejándolo por escrito, ahorita que estamos bien. Agarren el celular. A ver, dime, ¿quieres la eutanasia? Sí. Quiero la eutanasia bajo condiciones de que si pierdo mi memoria, pierdo mi independencia, no tengo cura, quiero que me apliquen la eutanasia, ¿sí? Con un celular, que no, eso no vale, bueno, no importa que no valga, no vale para ellos. Y hay que tomar en cuenta algo, no siempre lo legal es lo justo, y mantenerlo a fuerzas vivo es injusto, debería ser ilegal, debería ser inmoral, pero está en la ley. Y es sobre lo que vamos, ¿sí? Y esto es un movimiento que ya nada lo va a detener. Yo, por ejemplo, a tu pregunta, ¿yo pediría la eutanasia? Sí, sí la pediría, pero si ya estoy en esas situaciones, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, así. Me he tatuado esto, que dice eutanasia sin culpa. En la parte de arriba dice no resucitar y en la parte de abajo dice eutanasia sí por amor, ¿sí? Con esto yo estoy quitando culpas, cargas, responsabilidades a los que están a mi alrededor, que no perdió la memoria, que no, él no ha dicho nada, que quiere eutanasia. Aquí está, ¿sí? Hay un movimiento que principalmente lo estamos llevando a cabo los médicos, en donde aquí en el pecho se tatúan no RCP, no resucitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya morí y tengo una enfermedad terminal, ya no me hagas la lucha, ya déjame partir, ¿sí? ¿Por qué me prolongas el sufrimiento? Entonces, esta de aquí no solamente es una presentación, es el inicio de un movimiento que ya nada lo va a detener. ¿Por qué? Porque es una demanda social. Y a veces las locuras se contagian. Esta como si fuera una locura, porque no es lo normal aceptar algo por el estilo, pues ya la está contagiando. Denín, ¿quieres decir? Nena es mi esposa. ¿Quieres? Acá. Esto no quiere decir que todos los que estén a favor de la eutanasia se tienen que tatuar, no. Pero, es decir, tenemos que ser coherentes, tenemos que empezar a hacer algo. Y yo igual, fíjese bien. Ya, muchas gracias, sí, gracias. No es una obligación. Yo quiero que no tengan miedo a la eutanasia, porque yo mañana puedo decir, me puedo tatuar, no a la eutanasia, y aunque esté autorizada, despenalizada y bien recibida y te la den gratis y todo lo que tú quieras, si yo tengo aquí no a la eutanasia, no me la pueden aplicar. En relación precisamente a la decisión de cada persona, hay otra película, ya que mencionaste Mar Adentro, hay otra donde una chica se dedica a aplicar eutanasia en
un país donde no está legalizada, viaja a México por veneno para perros, para aplicar eutanasia a perros, y ya sabe las dosis y sabe el protocolo para que no sufran y todo, pero de repente aparece una persona que no tiene enfermedades terminales, ni psicológicas ni de cualquier tipo, pero él considera que ya cumplió su ciclo de vida, ya no está motivado por hacer algo más, y ahí entra un juego muy interesante. ¿Qué pensarías tú en ese caso, en un caso como ese? Claro que se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Por eso es importante normatizar. En muchos países, para que te acepten la eutanasia, tiene que pasar por un comité de un psiquiatra, otro médico y un legista. Y te puede tardar pues hasta meses, ¿no? Incluso hasta decir no. Yo soy de la opinión de que la eutanasia nada más debe intervenir dos personas, quien lo solicita y quien la aplica, nada más. Porque ¿saben quién prohíbe la eutanasia? Diputados y senadores que están sanos. Es decir, ¿quién vota porque legalizar la eutanasia? ¿Quién vota porque no se legalice? Y levantan la mano los sanos. Es decir, ¿por qué no están ahí personas terminales? ¿Sí? Que son las que están padeciendo y reclamando eso, ¿sí? ¿Por qué en los debates que se hacen, por qué no hay ahí enfermos terminales? ¿Y por qué un diputado va a decidir por mí? ¿Quiere eutanasia? Sí, te jodes. Vas a vivir hasta que te mueras solo, ¿sí? ¿Por qué? Eso no es justo. No es justo. Puede ser legal, pero no es justo. Y eso es lo que queremos cambiar, ¿no? Es decir, para esos señores de las cámaras, son tan poquitos los que piden la eutanasia que no les dan importancia. No los toman en cuenta, no son empáticos, no se ponen en sus zapatos, ¿no? Y eso no es justo, no debe de ser. Entonces, yo siento que puede haber abusos si no se normatiza. Pero si no, porque ya tantos países que hay ya que tienen la eutanasia. Es más, hay algo que se llama turismo eutanásico, ¿sí? Donde hay gente que se tiene que ir de su país para que se vayan a Suiza, a Holanda, para que les apliquen la eutanasia en un cuarto 5 estrellas con vista a los Alpes, con vista bonita, rodeado de sus seres queridos en un ambiente bonito, que incluso le dan a escoger. Pero que ese lujo solamente se lo pueden dar personas con mucha lana, ¿sí? ¿Y por qué? Eso, ¿cómo se le puede llamar? Discriminación o no sé. Pero es una injusticia. Eso no tiene otro lugar, ¿no? Amigo. Nada más como comentario, acordándome, ¿no? De lo que estás diciendo, de cómo el paisaje y todo eso para morir, ¿no? ¿Qué te hacen de escuchar? Sí. Mejor con el micrófono. Está bien. En la película del destino, sí, el destino nos alcanza, ya ves que viene, ¿no? Esa fue del año 72 o algo así, más o menos. Y viene en ese panorama, o sea, con color naranja, o sea, todo, y se la pasó a todo dar, ¿no? O sea, yo creo que todavía estamos en un mundo muy primitivo, cavernícola en las emociones, o sea, donde todavía gente nos gobierna y no se gobiernan ni a sí mismos ellos en su vida. Y qué triste, ¿no? Porque esto es un derecho, pues, esencial. Déjenme nomás hacer una aclaración porque le voy a pasar el micrófono a mi compañero porque él tiene algo que decir también sobre la eutanasia. Bien, mi amigo Emilio Rodríguez, excelente caricaturista, fue el que me hizo la imagen de la contraportada. Filósofo, escritor, maestro en taekwondo, ha viajado por todo el mundo y es un excelente amigo también. Muchas gracias. Aprovechando los agradecimientos, también quiero agradecer a Roja Petiza, que es mi hija, Paola Cruz, quien me hizo las ilustraciones que están aquí en el interior de mi hija.
Y fíjense lo injusto de esta situación. Ella me hizo una caricatura donde está una niña con un perrito moribundo, llorando porque le duele, porque lo quiere mucho, y el papá le dice: está sufriendo mucho, ayúdalo, déjalo morir. Y al paso de los años, el abuelo, el papá del papá, pide: déjenme morir. Y entonces la hija, que antes sufrió por la pérdida del perrito, le dice: papá. Es decir, ¿cómo si hacemos algo para no ver sufrir a un perrito y hasta le decimos: lo voy a llevar a que lo duerman, ¿sí? Y con los humanos no, con nuestros seres queridos no, que se joda, que siga sufriendo, que hasta que Dios quiera, hasta que se me acabe la lana, hasta que... ¿Por qué? ¿Sí? O sea, no se vale que sí ayudemos a un animalito, pero a nuestros seres queridos no. Eso es injusticia, falta de empatía y miedo a la culpa. A ver, él también tiene algo que decir sobre la eutanasia. Sí, tema muy interesante, ya es muy viejo, no es nuevo, solamente, ya me puso el micrófono, ya en el 2000, yo viviendo en Panamá, traté de hacerlo, tratamos todo lo posible, comprando gente, pagando a los políticos, como siempre, para que nos ayudaran, y nos dimos cuenta que no había forma, ni los políticos, ni la religión católica, que es en Panamá, que tampoco nos dejaron. Y lo que queríamos hacer es una muerte digna, de que tú decidieras cuándo, cómo morir. Naturalmente, muchos hablan por enfermedad, ¿sí? Pero hay muchísimos también que ya no quieren vivir y se suicidan, ¿sí? Que ya no ven la salida, que también tienen ese derecho, ya no quieren estar más aquí, ¿sí? Entonces, lo que queríamos hacer nosotros un fin de semana, una semana, donde tú quisieras, como tú quisieras morir, que no lo plantearas, ¿sí? Una fiesta, ¿sí? Otros cantando, actuando, lo que tú quieras, y después te vas a dormir y descansas, ¿sí? Lamentablemente no lo logramos, ¿sí? Y se trata aquí en este caso de aclarar todas las preguntas. Yo vivo en Alemania, de aclarar todas estas preguntas de las herencias, de las deudas que tienes, a quién le van a tocar, porque si tú crees que si tú mueres las deudas quedan así, las deudas pasan a tus hijos o a tus familiares cercanos, ¿sí? Al igual las herencias, si nadie las reclama, van al gobierno. Inglaterra es uno de ellos, como Alemania, lo que no lo reclamas en cuestión de 5 años, el gobierno se queda con él, todo. ¿Sí? Entonces también eso es importante de aclarar antes, por escrito con notarios, qué va a suceder con todo lo tuyo, ¿sí? Para que así todo quede claro. Es un proceso. Yo iba a tocar el enfoque de la religión. Es que a veces lo de la culpa, porque también las religiones hacen sentir que uno no debe de decidir, porque debe de decidir Dios, y eso es probablemente lo que ha detenido aquí en México principalmente, porque pues la religión pues... En todos lados. En Canadá, al día siguiente que se aprobó la eutanasia, el obispo de ahí convocó a sus sacerdotes para que no le dieran los santos óleos ni permitieran el entierro de la persona que pidió la eutanasia en Camposantos. Sí, sí. Ya nada más para no terminar. Ahorita que toca lo de la religión, en realidad las religiones organizadas se basan en el miedo a la muerte, ahí están fundamentadas, entonces pues ahí no las vamos a sacar. Y son contradictorios, porque no debían de fomentar el miedo a la muerte, sino al contrario. Oye, ya tu vida terrenal ya se acabó, ahora sí ya vas a ir con tu creador. Así es. Pero lo manejan de una manera que te hace sentir mal, que estás bien, que estás pecando, pero bueno, ¿cuál es la intención? De informarnos. La idea ahorita es poner la palabra eutanasia en la mente, en la boca, en el corazón de todos,
para desanatizarla. Y nos quedan 5 minutos. Entonces, a ver, allá, nos quedan 5 minutos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Felicidades por la ponencia. Perdón por la llegada tarde, el helicóptero casi se descompuso cuando iba a llegar. Dentro del equipo multidisciplinario está contemplado también los tanatólogos o tanatólogas, porque ellos se especializan en revisar al paciente y saber hasta dónde está su sufrimiento, saber hasta dónde está en el problema que está viviendo. Sí, fíjate lo importante de esto. Si hubiera un buen equipo de medicina paliativa, mucha gente no pediría la eutanasia, pero yo hablé con el director de Palia, que es tratamientos paliativos, y solamente el 3% de las personas que ocupan cuidados lo reciben. ¿Sí? Y eso tú no puedes ir a comprar morfina a la esquina, a la farmacia, porque te encarcelan, y no la hay. Y eso es lo que sabemos que existe el servicio de paliativos. Pero en los ranchos, en los pueblos chicos, en las ciudades pequeñas, no lo hay. Entonces, sí es cierto, ojalá los cuidados paliativos pudieran llegar a todo mundo, a todo quien lo necesita, pero no llegan. Y esos que no llegan, pues sufren. Y la otra parte que quería comentar, acerca de lo que ya habían hablado, dentro de nuestra idiosincrasia, la cultura aquí en México, o sea, tenemos que recordar cómo se conmemora el Día de los Vivos y el Día de los Muertos, y cómo nos burlamos también de la muerte. O sea, esa es una forma de estar negando también que vamos a morir en algún momento. Entonces, de alguna forma, eso también tiene que ver mucho con la eutanasia de la que tú hablas, que muchas personas quizás no la van a aceptar. Claro, es lo que comentábamos, que no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la forma de morir. Y eso es lo que le sacamos y es lo que podemos nosotros incidir para que no sea tan doloroso, ¿no? Bueno, primero que nada, pues muchas felicidades. Por parte de nosotros, pues estamos sumamente orgullosos y la vara está muy alta, ¿no? Yo, después de haber leído el libro, solo me quedó una duda. ¿No cree que si actualmente se vuelve más sencillo la eutanasia, pudiéramos pensar en que con la filosofía, pues ahora sí, de estos tiempos, pensándolo también por el lado malo de dar tanta libertad o tanta facilidad, ¿no cree que, por ejemplo, yo, pensando un ejemplo, una persona joven, como estaba lo del sugar daddy y todo eso, y le dan a escondidas, desde que ella diga, ay, se murió, y me dejó todo, porque ya ahorita está 3 días y él me dijo que el primer tubo que lo pusiera, lo matáramos con eutanasia, y mira, se tatuó, entonces, o sea, ¿qué tanta facilidad y a qué se va a prestar todo eso al inicio? Tal vez después, tal vez la cultura cambie en un testamento, en una declaratoria oficial. Sin embargo, ¿qué tal si yo le digo, él es el amor de mi vida, sé que me gana por 40 años, pero a mí me dijo que si le pasaba esto, lo matáramos, y curiosamente un mes antes me firmó todo? Claro, por eso, de hecho, eso se da también, se da para ganarse la herencia, se da para, es más, hay quienes te mantienen vivo en lo que te arrancan la piel para que pongan la huella, ¿sí? Por eso es importante regularizarlo, por eso es importante hacerlo legal, es que se describa perfectamente cuáles son los términos y los procesos para evitar precisamente esas desviaciones, ¿sí? Cuando todavía no se autorizaba el aborto, no solamente se moría el feto, también se moría la madre, porque había muchos métodos incorrectos y lo hacía gente que no debe de ser, no había un protocolo, ¿sí? Pero ahora, si esto se reglamenta, podemos olvidarnos de esos abusos, por supuesto que sí. Sí, bueno. Aquí la situación nada más que en determinado momento yo pido con todo el corazón a mi familia es que se respete. Yo la decisión que tomé es por convicción
porque considero que si ya llegara yo a estar en una situación muy fuerte, tengo el derecho a decidir lo que se me trate dignamente. Perdón, ya nos dieron ¿Sí? la tarjeta Bueno, roja. La tarjeta roja. Sería todo, muchísimas gracias. Así, de 3 segundos. Pues no. Bueno, la cuestión técnica, independientemente de todo el aparato legal, ¿no? O la forma de morir, bien morir, difunta, técnicamente, ¿qué sustancia? O sea, sería interesante. No les des ideas. Sustancias. Bien, repito la pregunta. Por este lado. Entiendo la pregunta. Primero es un sedante fuerte en la vena. Y después algo que nos ayuda a parar el corazón. No dura más de 7 minutos, ¿sí? Y no se siente, es dormir. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, claro. Aquí que se vea por lo menos un recuerdito.